Amables televidentes, es un inmenso placer el poder saludarles y darle la bienvenida a una emisión más de Personajes y Protagonistas. En esta ocasión tendremos una emisión especial. Vamos a dedicar este espacio a hacer una remembranza. Para todos es conocida la noticia de la desaparición de el padre de la familia Agón Martínez, don Álvaro Agón Obregón. Por tal motivo hemos invitado a un amigo de la casa, a un amigo personal, a alguien cercano, al doctor Jaime Chacón. Bienvenido a Personajes y Protagonistas. Cuéntenos usted dónde inicia la historia de Álvaro Agón Obregón para el municipio de San Gil, el departamento de Santander y Colombia. Aquí llegó don Álvaro y empezó a trabajar en la catedral. Era el encargado de amenizar las misas, era quien tocaba el armonio, organizaba todo lo correspondiente a la música dentro de las misas y se convirtió don Álvaro en la parte clave de el Monseñor José Roberto Quijano, un sacerdote muy querido en San Gil, que fue quien construyó, Monseñor Roberto Quijano fue el que construyó la capilla del Sagrado Corazón en la catedral. Por eso esa capilla lleva ese recuerdo de Monseñor Roberto Quijano. Estando ya aquí en San Gil, don Álvaro, Monseñor y don Álvaro empezaron a tratar el tema de pronto hacerse elegir como concejal de San Gil. Y así fue como don Álvaro empezó ya a salir a la política, empezó a mostrarse ya en una forma muy sana, muy transparente, empezó ya a salir y empezó la comunidad a creerle. Empezó don Álvaro ya a dar los primeros pasos. En el año 57, en compañía de muchos ilustres personajes que todavía viven en San Gil, tenemos que recordar hoy que el doctor, un político sangileño también muy nombrado, era integrante con las hermanas Martínez, con la señora Marina, con la esposa de don Mario Rojas Valenzuela, con todas ellas, y un grupo selecto de ciudadanas, quienes conformaban los coros para organizar las novenas de aguinaldos, y todos ellos empezaron a darle ese empuje a don Álvaro, y don Álvaro empezó a mostrarse en las lides políticas. Ahí empezó con don Jerónimo Muñoz Triana, el papá de la hoy gerente de Acuasán, la doctora Alba. Con ellos empezaron a trabajar el sí y el no en el año 57 y ahí empezó don Álvaro a salir adelante con todas sus formas de hacer política en una situación transparente. Él no pensaba nada más sino en ayudar a la comunidad. Y ahí es donde empieza don Álvaro a manejar todas estas lides políticas. Era entonces una manera diferente de salir a la palestra pública, de poner su nombre a consideración de los sangileños, basada en un reconocimiento, en un trabajo. Don Álvaro empezó a hacer política como lo hicieron muchos de esa época, que lo hacían sin ningún interés económico, lo hacían sin ningún interés personal, porque si ustedes observan, don Álvaro durante toda su vida política, hasta que sus hijos fueron profesionales, ninguno de ellos ni siquiera tomó una beca. Antiguamente existían unas famosas becas que eran entregadas por la nación, por el departamento, por el municipio, y lo único que había que hacer era que el político de turno le pusiera el visto bueno a esa hoja de vida de ese estudiante, y ya el estudiante tenía derecho a acceder a esas becas. Yo accedí a esas becas. Don Álvaro, un día cuando yo hacía segundo bachillerato, me dijo: Jaime, tráigame su certificado de estudio, y yo le llevé mi certificado de estudio y me puso el visto bueno y la entregué en la alcaldía, y la alcaldía me empezó a pagar mensualmente un aporte económico que yo no tenía sino que presentar la certificación del colegio donde estudiaba, y allí en la alcaldía me entregaban el cheque mensualmente sin ningún inconveniente. Eso era. Y don Álvaro, pudiéndolo haber hecho, había podido sacar para cualquiera de sus 8 hijos, había podido sacar una beca de eso, nunca lo hizo. Él lo hizo siempre con nosotros, los que lo acompañábamos, los que trabajábamos, los que ayudábamos, y entonces él llegaba y empezaba: bueno, venga a ver su visto bueno, y uno iba a entregar a la alcaldía y tenía su ayuda mensual. Esos eran una de las ayudas. Otra de las ayudas que eran
muy importantes en ese momento y que tampoco había lugar a corrupción, era que la nación, el departamento del municipio, le giraban los cheques directamente al político a nombre de una comunidad. Ejemplo, si la vereda Campo Hermoso requería de un auxilio para la carretera, le daban 500.000 pesos, un ejemplo, que eso era muchísima plata. Y esos 500.000 pesos, la nación giraba el cheque directamente, o la gobernación giraban el cheque directamente a la comunidad, a la Junta de Acción Comunal, y el político traía el cheque con el comprobante para que firmaran, pusieran el sello y les entregaba el cheque, y la Junta consignaba el cheque en su cuenta y se hacía efectivo el cheque, y era una forma transparente de hacer la política. La comunidad cogía esos dineros y con la mano de obra de la comunidad compraban los materiales con esos dineros y hacían las vías. Esa era la forma como hacían política, una forma muy bonita y muy transparente. ¿Se hace entonces elegir concejal del municipio de San Gil don Álvaro Agón Obregón? Bueno, yo lo conozco en el año 1972 y en ese momento, yo siendo muy sardino, pues yo llego al directorio a ayudarle a don Álvaro, porque mi papá fue un hombre que desde que llegó don Álvaro a San Gil, pues él empezó a ayudarle a don Álvaro, porque mi papá de todas maneras pues era un tipo muy conservador, y mi papá su trabajo que hacía en el directorio era ayudar a cocinar. Entonces los días de elecciones ayudaba a cocinar, y yo, siendo un niño de 6, 7 años que me acuerdo, pues yo iba allá y yo me quedaba todo el día en el directorio, y ahí fue donde yo nací a la pata de don Álvaro. Y entonces sucede que en el año 1972 conozco ya a don Álvaro, y don Álvaro ya era concejal de San Gil. Entonces empieza don Álvaro a incursionar más en la política, y por los años 74 don Álvaro tiene un auge muy importante, porque en el año 74 nombran al doctor Óscar Martínez Salazar como gobernador de Santander, y don Álvaro era la persona más de confianza del doctor Óscar Martínez. En ese orden de ideas, en el año 74 se hizo una designación de un grupo grande de docentes que hoy todavía prestan sus servicios, muchos de ellos también están pensionados, y en el año 74 se nombra un grupo grandísimo de docentes, porque se abre la educación, se da la orden de nombrar, y entonces el gobernador de Santander, el doctor Óscar Martínez, nombra los docentes y encarga a don Álvaro para que don Álvaro se encargara de recoger las hojas de vida, llenando los requisitos. Entonces todas las docentes, muchas docentes que me están viendo, estarán haciendo su recorderis, que muchos de ellos, incluso liberales, incluso personas sin partido, llegaban allá y le entregaban la hoja de vida, y don Álvaro lo único que hacía era ponerle el visto bueno y la iba echando en una bolsa y lleve para Bucaramanga, y todos los que él iba llevando, todos los iban nombrando. Es decir, ahí no hubo miramiento político. No hubo ningún miramiento político. Don Álvaro nombró 613 docentes, de las que muchas de ellas yo sé que me están viendo a través de este medio, y que muchas incluso en García Rovira, en Vélez, en muchos municipios de Santander me verán a través de este medio, e incluso en toda la nación y en el mundo. Yo sé que a través de nuestras redes sociales, yo sé que nos van a ver y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo les está llevando a recordar eso, porque un gran número de docentes, que yo le podría aquí nombrar 20 ya, que fueron nombradas y que hoy todavía ellos prestan sus servicios. Recordémoslas, doctor Álvaro. Un ejemplo, el profesor Jorge Ortiz, el profe, él fue nombrado por don Álvaro. Mi esposa, Marlene Anaya, fue nombrada por don Álvaro. La profesora Gladys Santana, nombrada por don Álvaro. La profesora Chata Pinto, que nosotros le decíamos Chata Pinto, María Pinto. La profesora Rosalba García. Una serie de profesoras, muchas, que en este momento, si me pongo a nombrar 5 o 6, pues muchos van a decir, pero ¿por qué a mí no me nombró? Muchas de ellas saben que fueron nombradas por don Álvaro, e incluso en la visita que le han hecho a don Álvaro, muchas de ellas lo han manifestado públicamente sin que nadie se lo recuerde, el agradecimiento por todo lo que nos ayudó, dicen ellas, y ese es un bonito recuerdo para muchos hijos de esas docentes, que recordarán con cariño, recordarán a don Álvaro, que don Álvaro nos dio esa oportunidad a muchos. Y entonces don Álvaro, una de las cosas que tenía bonitas era que don Álvaro tenía incluso amigos liberales que lo ayudaban. Habían liberales, conservadores, gente sin partido. Conozco personas incluso que hoy
hacen tránsito en grandes cargos y que eran, incluso cuando eso eran de grupos de izquierda, y que incluso eran hijos de docentes o hijos de empleados que tenía don Álvaro y eran de izquierda, y ellos lo manifestaban y don Álvaro los escuchaba, los atendía, los oía y los trataba exactamente igual que a sus amigos, no les hacía ninguna discriminación. Me parecía eso muy bonito. Eso me llevó a que don Álvaro me hiciera a mí crecer en ese ambiente, y por eso otro de los que también se hizo así al lado de don Álvaro fue don Juan Alonso Bravo Ardila. A don Juan Alonso Bravo Ardila, don Juan Alonso Bravo Ardila no estaba dentro de ningún sistema político. Don Juan Alonso Bravo Ardila era uno de los defensores de los obreros. Ellos trabajaban con la Unión de Trabajadores de Santander y ellos eran defensores de los obreros. Él era más con ideas izquierdistas. Y don Álvaro empezó a echarle el brazo y don Juan le parecía muy bien el trabajo de don Álvaro, y empezó don Juan y don Álvaro, empezaron a hacer el dúo los dos, y el uno iba adelante, el otro iba a la pata, y conocieron al doctor Oscar Martínez y se volvió al trío. El trío que conocimos era el doctor Oscar Martínez, don Juan Alonso Bravo Ardila y don Álvaro Agón Obregón, que era el que quedaba vivo. Hoy ninguno de los tres ya lo tenemos vivo, pero nos parece un recuerdo muy bonito tener a esos tres personajes en el cielo, personas tan queridas, personas tan importantes. Esto que estoy diciendo yo lo dan fe incluso el doctor Néstor Gómez Ruiz, un extraordinario amigo de don Álvaro, liberal, porque el doctor Néstor ha sido liberal toda su vida y un amigo incondicional de don Álvaro Agón. Incluso el doctor Néstor formó parte de los coros de los villancicos en la catedral cuando don Álvaro tocaba el armonio. Estamos en Personajes y Protagonistas en una edición especial dedicada a la memoria de don Álvaro Agón Obregón. Ya regresamos. Así le cumplimos a Santander. 98% de metas logradas, 121.000 millones de pesos invertidos, 4.130 computadores entregados, 250 instituciones dotadas. Nativos digitales. Combate la brecha digital y analfabetismo informático por una educación con calidad y conectividad. Secretaría de las TICs, Gobernación de Santander, Gobierno de la Gente. Regresamos a Personajes y Protagonistas de PSI Noticias, edición especial dedicada a don Álvaro Agón Obregón. Nos acompaña Jaime Chacón, amigo personal, amigo de la familia. Empieza entonces a crecer este nombre y empieza ya a abrir fronteras. En el año 1974, después de ser gobernador de Santander, don Álvaro Agón empezó a tener un auge político muy importante, porque toda aquella gente que empezó don Álvaro a nombrar ya empezó a hacer su equipo de trabajo, empezó a hacer su equipo de apoyo, ya empezó a hacer el fortín político que don Álvaro constituyera propio. A partir de 1974 empieza don Álvaro a recorrer todas las ciudades de Santander, todos los pueblos de Santander y todas las veredas de Santander, en busca del apoyo para la asamblea del departamento. El doctor Oscar Martínez empieza a acompañarlo y se forma el trío. Este trío también tenía un equipo de colaboradores muy importante.
En ese equipo de colaboradores estaban, entre otras personas, Gilberto Pereira, que después fuera alcalde de Curití, Eduardo Martínez Vargas, que fue funcionario a nivel nacional departamental, Rafael Miller, que hoy ya no nos acompaña, que falleció siendo empleado de la alcaldía de San Gil, Miguel Ángel Torres, que también fue nuestro compañero de lucha y que hoy también está en el cielo, que están hoy recibiendo a don Álvaro en el cielo. Estaba José Díaz Bravo, estaba un gran equipo, a la pata de ese equipo estaban también un grupo de mujeres muy importantes, estaba Marta Galvis, María Peñalosa, Cecilia Peñalosa, Rosalba García, Leonor García, estaba mucha gente, teníamos muchísima gente que acompañaba incondicionalmente a don Álvaro y que querían muchísimo a don Álvaro y que hoy lo lloran. Muchos de ellos, la mayoría, todos, muy bien, porque de todas maneras yo sé que la mayoría de don Álvaro les ofreció la oportunidad, así como me la ofreció a mí, nos ofreció a todos la oportunidad de llegar a un cargo. Todos, ninguno aguantaba hambre, al lado de don Álvaro Agón ninguno aguantaba hambre. Tenemos hoy que hacer remembranza de la señora Marina Martínez de Agón, una mujer incondicional, una mujer que lo acompañó siempre, una mujer que siempre tuvo un plato de comida para toda la gente que llegó allí. La hermana Aide, una mujer incondicional de don Álvaro Agón incondicional de la hermana Aide, el colegio Nuestra Señora de la Presentación tuvo el honor de que fuera construido con el apoyo incondicional de don Álvaro fue el que consiguió todo el apoyo para poder trasladarla normal al colegio que hoy es Nuestra Señora de la Presentación. Don Álvaro Agón era el presidente del Consejo Municipal de Cultura en el momento en que don Pedro Pablo Santamaría remodeló la Casa de la Cultura. En esta Casa de la Cultura que nos encontramos fue remodelada por don Pedro Pablo Santamaría y don Pedro Pablo Santamaría tenía como presidente del Consejo Directivo a don Álvaro Agón y ellos los dos se encargaron de remodelar esta casa. Esos son los motivos por los cuales don Álvaro está hoy aquí, porque él era el presidente del Consejo Directivo de Cultura cuando se remodeló la Casa de la Cultura. Después de que se empezó a trabajar todo esto, nos vino una adversidad. En el año 1980, en el año 1981, en noviembre, fallece el doctor Oscar Martínez Salazar. Al morir el doctor Oscar Martínez Salazar, don Álvaro queda huérfano, porque don Álvaro, su jefe político, era el doctor Oscar Martínez Salazar. Entonces, a partir de ese momento, don Álvaro trata de reencaucharse, de organizar su nuevo equipo para poder nombrar un jefe. Empieza a trabajar con el doctor, con varios personajes de Santander, entre ellos el doctor Humberto Silva Valdivieso. Fue con el primero que empezó a tratar de elegirlo senador y entonces se puso a consideración de la comunidad los nombres de la señora Carmen Cecilia Puentes de Martínez para la Cámara de Representantes, pero al presentarse una situación de debilidad de partido, fue necesario que don Álvaro pusiera a consideración su nombre para la Cámara. Es decir, ese nombre no pegó, el nombre de ella. Ella no pudo captar la idea política, y al no poderla captar, pues no fue capaz de poderla soportar. En ese momento, entonces, toca que salga don Álvaro a defender las banderas, y entonces don Álvaro sale y empieza a defender las banderas y se lanza a la Cámara de Representantes. Entonces se aleja de la asamblea del departamento para poder ir a la Cámara de Representantes, empieza a hacer un trabajo muy arduo, empieza a moverse por todo el departamento de Santander solo porque no tenía quien lo presentara. Entonces empezó a moverse por todo el departamento y fue así como tuvo el apoyo de un buen número de santanderianos y se eligió representante a la Cámara. En ese momento había la necesidad salió el acto legislativo número 1, mediante el cual se iba a hacer la elección popular de alcaldes. Entonces, por ese motivo, don Álvaro empezó a trabajar a ver cómo se elegía el primer alcalde de la ciudad de San Gil, popularmente. Y entonces, en una reunión que tuvimos en el directorio que quedaba en ese entonces en la calle 11, entre carreras 10ª y 11, conocida la oficina como APROSAN, allí nos reunimos en un grupo más o menos de 30, entre los cuales se encontraban un buen grupo de amigos de la administración,
y empezaron a proponer nombres. Y estando allí, habiendo sido en el anterior periodo, don Álvaro había hecho elegir a don Juan Alonso Bravo como diputado del departamento de Santander. Entonces don Juan Alonso Bravo estaba ahí y estaba todo desentendido. Cuando don Álvaro se volteó y le dijo: Juan Alonso, ¿por qué no es usted el candidato? Claro, don Juan Alonso estaba pensando en seguir siendo diputado, él no estaba pensando en ser alcalde de San Gil. Cuando don Álvaro se voltea y le dice: Juan Alonso, ¿por qué no es usted el primer alcalde que tenga San Gil? Bríndele esa oportunidad a San Gil. Entonces inmediatamente don Juan Alonso se queda todo perplejo y todo el mundo empieza a aplaudirlo, y en ese momento es cuando don Juan Alonso Bravo acepta la postulación para la alcaldía de San Gil, y empezó don Álvaro Agón a llevarlo por todos los barrios. Se fueron los dos a luchar por todos los barrios, a acompañarnos, a ayudarnos, y se elige a don Juan Alonso Bravo Ardila como alcalde de San Gil para el periodo 1988-1990. En ese momento había como secretario de gobierno un amigo muy nuestro, que era don Marcos Belarmino Castillo. Él era el secretario de gobierno de don Carlos García, que era el alcalde en ese momento, que le iba a entregar el poder a don Juan Alonso Bravo Ardila, elegido popularmente. Y entonces en ese momento había la necesidad de acceder al gobierno. Entonces don Juan Alonso me manda a mí a hacer un curso para jefe de presupuesto en la Contraloría del departamento. Yo fui, hice el curso, y cuando volví se posesionó él, y el día que se posesionó, don Juan Alonso dio la sorpresa de que yo era el secretario de gobierno. Inmediatamente esto generó un problema dentro del directorio, porque iba a reemplazar yo a un compañero. Don Marcos Belarmino era mi compañero, y entonces don Marcos Belarmino se incomodó con don Juan Alonso porque lo cambiaba, siendo que habíamos ganado. Quien le tocó entrar a dirimir esta situación fue don Álvaro Agón, porque don Álvaro llegó y entonces de una vez nos llamó a los dos, dijo que mire, que es que Juan Alonso ya decidió que sea Jaime, Marcos, esto. Entonces don Álvaro se encargó de ponerle el hombro a don Marcos Belarmino para poderle decir: camine, hermano, yo respondo por usted también, no se preocupe. Por eso don Marcos Belarmino también pues quiso mucho a don Álvaro, y entonces esa es una faceta muy bonita de esta vida. Nosotros adelantamos la administración de 1988 a 1990, y entonces se vino la elección de un nuevo alcalde, y entonces en el directorio, como agradecimiento a don Álvaro, porque todo el mundo quería mucho a don Álvaro, le dije: don Álvaro, ¿qué más que sea su hijo quien suba a ser alcalde de San Gil? Año 1990, don Álvaro decía que no era fácil, que no era posible poner a uno de sus hijos, que no lo pusieran a eso, que por Dios, que esto no. Pero como todo el mundo le pidió, entonces se postuló al doctor Álvaro Josué como candidato año 1990. El contendor de ese entonces nuestro fue el doctor Jaime Enrique Durán Barrera, quien nos ganó, porque nosotros tuvimos unas desapreciaciones, y tenemos que reconocerlo, tuvimos unas debilidades. Imagínense, yo, joven, sin una experiencia, pues uno comete cualquier cantidad de errores. Fueron errores que nos los cobraron a su debido momento, y pues lógico que nosotros por eso perdimos la alcaldía en 1990 y se hizo alcalde el doctor Jaime Enrique Durán Barrera. Estando de alcalde el doctor Jaime Enrique Durán Barrera, el doctor Jaime Enrique Durán Barrera se dio cuenta que don Álvaro Agón era una pieza totalmente fundamental, y un día lo citó al despacho de la alcaldía, y yo acompañé a don Álvaro, fuimos los dos y nos sentamos allá en el despacho, y el doctor Jaime Enrique le pidió a don Álvaro que lo apoyara para elegir a don Bernardo Gómez Silva, alcalde de San Gil. Para don Álvaro era duro, pero don Álvaro tenía algo muy claro, y era que a él los colores políticos no obstante ser él un hombre aguerrido, conservador, los colores políticos no, él decía que no tenían por qué llevarnos otra vez a la guerra, que no podíamos devolvernos en la guerra, que teníamos que tratar de buscar la paz. Entonces don Álvaro le aceptó al doctor Jaime Enrique Durán Barrera apoyarle a don Bernardo Gómez Silva, y así fue como nosotros en el año 1990 apoyamos la candidatura. En el año 1992 apoyamos la candidatura de don Bernardo Gómez Silva para que don Bernardo Gómez Silva llegara a la alcaldía de San Gil, y así fue como don Bernardo Gómez Silva llegó a la alcaldía de San Gil. Después de esto vino ya la alcaldía del doctor Rafael Medina Uribe, en una candidatura que también fue propuesta y donde iba mi hermano,
Rafael Medina Uribe lo postularon, don Álvaro lo apoyó y salió Rafael Medina Uribe como alcalde. Estando Rafael Medina Uribe ya como alcalde, entonces sucede que vino la postulación del nuevo candidato y entonces don Álvaro postuló a mi hermano, a Gonzalo, a él lo postuló don Álvaro y empezó don Álvaro a trabajar la postulación de Gonzalo para la alcaldía y del doctor Javier Guillermo Agón Martínez para la asamblea del departamento. Fue una adversidad porque no tuvimos el apoyo suficiente para poder haber ganado. Mi hermano perdió con el doctor Urbano Ballesteros, el doctor Javier tampoco pudo llegar a la asamblea porque no alcanzó a obtener el caudal electoral que se necesitaba y pues nos vinimos atrás, nos tocó empezar a trabajar para reencaucharnos y luego llega a la alcaldía del doctor Javier. Yo lo tengo claro que de los 27 años que van de elección popular, porque hasta ahora llevamos 27 años de elección popular de alcalde en San Gil, don Álvaro intervino para la elección de 21 años de gobierno. Personajes y protagonistas presenta una emisión especial dedicada a don Álvaro Agón Obregón. Ya regresamos. Así le cumplimos a Santander. 98% de metas logradas, 121.000 millones de pesos invertidos, 4.130 computadores entregados, 250 instituciones dotadas. Nativos digitales. Combate la brecha digital y analfabetismo informático. Por una educación con calidad y conectividad. Secretaría de las TICs, Gobernación de Santander, Gobierno de la Gente. Regresamos en Personajes y Protagonistas de PSI Noticias, edición especial dedicada en homenaje a la memoria de don Álvaro Agón Obregón. Continúa entonces la historia, doctor Jaime Chacón. Bueno, don Álvaro Agón, como yo decía, ha intervenido en la elección para 21 años de gobierno de San Gil. ¿Por qué? Porque esos 21 años de gobierno ha elegido a sus dos hijos como alcaldes. Hay que ser claros que la mayoría de la gente ha recordado, cuando ha elegido a sus hijos, ha recordado el trabajo del patriarca. Don Álvaro Agón fue un patriarca, fue un dirigente político de San Gil muy importante, que será recordado durante muchos años y que muchas personas estamos convencidos que en este momento están haciendo sus mejores recuerdos. Nosotros sabemos que la mayoría del pueblo sangileño a don Álvaro Agón lo quiso muchísimo. Nosotros sabemos que con el fallecimiento de don Álvaro Agón, nosotros sabemos que muchísima gente lo va a llorar durante mucho tiempo, porque yo sé que la mayoría del pueblo colombiano es muy agradecido, yo lo sé. Y desde ese punto de vista nosotros lo único que guardamos es gratitud con don Álvaro, porque don Álvaro Agón fue una persona que se entregó totalmente a todas las comunidades. A don Álvaro Agón se le debe recordar en muchísimas veredas, no solamente de San Gil, sino de los municipios de Santander, porque él llegó, en cada vereda hay una obra. Yo fui personero de Galán, y sucede que allí en la personería de Galán me enteraba por los dirigentes conservadores del municipio, don Rodrigo González, don Alberto González, don Miguel García, todos los dirigentes políticos conservadores de Galán. Ellos guardaban recuerdos muy gratos de don Álvaro, decían, nosotros le ayudamos mucho a don Álvaro, le trabajamos mucho a don Álvaro, y él nos respondió también muy bien, nos ayudó muchísimo para el desarrollo. Yo también trabajé en Coromoro, en corregimiento de Cincelada, y allí la dirigencia conservadora, porque como todos sabemos, Cincelada es conservador,
Coromoro es liberal, pero el corregimiento de Cincelada es muy conservador. Allí también en Cincelada toda la comunidad me decía que recordaban muchísimo a don Álvaro Agón, porque don Álvaro Agón a ellos también les había ayudado muchísimo. En los pueblos del sur de Santander hay muchos pueblos que lo recuerdan muchísimo, porque don Álvaro llegó en su debido momento con la ayuda que se requería. Don Álvaro fue tan honesto que incluso pudiéndose coger cheques, aportes, todo lo que daba la nación, él llegaba y lo entregaba a cada uno de los que venía dirigido, y fácilmente con eso se hacían las obras, como ya lo dije anteriormente. Pero una de las cosas más importantes de don Álvaro Agón tal vez fue su familia. Si nosotros miramos hacia su familia, nosotros nos damos cuenta que él tiene un granado de familia, incluso que son liberales. Una gran parte de la familia, por el lado de la señora Marina Martínez, son la mayoría todos liberales, pero todos creyeron en don Álvaro Agón. Si vamos y hablamos con don Mario Guillermo Rojas Valenzuela, que es su concuñado, porque don Mario es casado con la señora Lilia y don Álvaro casado con la señora Marina, ellos los dos son casados con 2 hermanas. Yo sé que don Mario creyó mucho en don Álvaro, se la llevaron muy bien, se trataron muy bien y nunca tuvieron un altibajo. Don Álvaro siempre incluso estuvo en medio de toda la familia, ayudando a la paz, ayudando a que todo saliera muy bien. Don Álvaro tiene amigos liberales muy importantes que hoy viven todavía, como el doctor Orlando Santos Corso, como el doctor Néstor Gómez Ruiz, muchos liberales apérrimos, liberales de nacimiento, que lo quieren, que yo sé hoy que lo quieren muchísimo, que todavía guardan su recuerdo, don Álvaro. Entonces, de las cosas importantes de don Álvaro fue que nunca miró la política como una contienda, siempre miró la política como un partido donde termina el partido de fútbol y después de que se termina, ya el que ganó sigue de amigo con el que perdió. Y así le entendía don Álvaro la política. Por eso era que don Álvaro, uno llegaba al club campestre y lo encontraba departiendo con sus amigos, y entre sus amigos estaban los conservadores, los liberales, la gente sin partido. Don Álvaro supo manejar mucho este cuento de la gente que era izquierdista, izquierdistas que después le cogían aprecio y cariño, porque no obstante ser izquierdista les daba la oportunidad de trabajo. Tengo un caso concreto, en San Joaquín había un dirigente conservador muy bueno, y su hijo era izquierdista, el hijo decía que era el A1 y que era el Moir y que era izquierdista y que no quería nada con lo esto. Y el papá de este hijo le entregó la hoja de vida a don Álvaro, y don Álvaro vino y lo hizo nombrar. Y nosotros mirábamos y decía, don Álvaro tiene un corazón grandísimo. Este hombre después se volvió un hombre supremamente amigo de don Álvaro. No incursionó en la política el hombre, porque el cargo que le dieron pues era un cargo que no le permitía participar en política. Y por lo tanto pues empezó a trabajar y no le interesaba la política, pero era el amigo de don Álvaro, era el hombre que estaba pendiente de don Álvaro a toda hora. Entonces uno todo eso lo empezó a observar con un detalle muy bonito. Otra de las cosas bonitas era que don Álvaro no esperaba a nadie de nada, que nadie le diera nada, como en muchas oportunidades se daba, que la muchacha tenía que muchas veces bailar, lo que fuera con el político. Don Álvaro no, don Álvaro nombraba a las personas incluso sin conocerlas. A don Álvaro el papá le traía la hoja de vida de la hija y nombraban la hija, y cuando le llegaba a ver el papá con el nombramiento a la hija, y la hija ni siquiera sabía cómo era que la habían nombrado, y el que había hecho el nombramiento era don Álvaro. Don Álvaro tuvo gente en la DIAN, tuvo gente en aduanas, tuvo gente trabajando en los aeropuertos, en control de salidas, en inmigración, tuvo gente en muchos campos, tal vez en todos los campos, porque habían campos anteriormente que se podía nombrar a dedo, no había la cooptación ni había la elección por concurso, sino que eran a dedo. Muchas personas de ellas que quedaron en cargos. En la Dirección Nacional de Prisiones hizo nombrar mucha gente de don Álvaro, gente que todavía hoy trabaja en la Dirección Nacional de Prisiones, gente que lleva 25 o 30 años de servicio en esos cargos. Hizo nombrar muchísima gente que hoy lo recuerdan con cariño.
Uno se abstiene de dar nombres a la luz pública porque en un momento determinado las personas se pueden resentir, no gustarles, que se les recuerde de pronto algunas cosas, pero sabemos que hay mucha gente que lo tiene claro, que don Álvaro fue la persona que nos dio la oportunidad para nosotros acceder a la administración, para acceder a un cargo, para acceder a un puesto, para acceder a un trabajo. Y una de las cosas importantes de don Álvaro era que él lo ayudaba a uno a formar. Cuando yo estuve de secretario de gobierno en el año 1988 a 90, yo duré como 2 años después que él lo hacía y no regañándome todos los días que nos encontrábamos, porque me objetaba, no aceptaba de que yo cometiera errores, errores de juventud que uno cometía, porque estamos hablando de hace 30 años, errores de juventud que uno cometía, de pronto que uno se equivocaba, que el poder lo enloquecía. Hoy no, hoy el poder no lo puede enloquecer a uno. Hoy el poder uno tiene que saber lo que lo tiene que coger con una moralidad increíble. Esa moralidad yo se la aprendí a don Álvaro. Hoy no hay una persona en San Gil que pueda decir que Jaime Chacón es un hombre inmoral, porque no lo soy. He tratado de ser supremamente correcto. Me equivoqué en el año 88-90, sí me equivoqué. En el año 88-90 cometí mis desapreciaciones, mis errores, todo. Y eso me llevó a que don Álvaro me regañara durante muchas oportunidades. Cuando volví a ingresar a la administración, él me decía, vuélvame a hacer quedar mal, póngase a tomarse sus tragos, póngase a emparrandarse con el poder y verá que ahí vamos a terminar enfiestados. Él me regañaba muchísimo, entonces yo le aprendí eso y hoy, por eso es que lo digo con toda sinceridad, y me gustó un aviso ayer del periódico que hubo, que decía, con la frente en alto y con las manos limpias. Don Álvaro Agón, lo único que tuvo en su vida fue su casita y su carro, su pensioncita con la cual vivió y con la cual le ayudaba a mucha gente, porque fui testigo que él entraba al cajero de Colmena, sacaba plata y le ayudaba a muchas personas que él ya les tenía su ayuda mensualmente para los servicios, para una cosa y para otra. Que sus hijos, el doctor Javier y el doctor Álvaro Josué, hayan aprendido también a ser desprendidos y ayudarle a la gente, es porque ellos tienen una herencia, y la primera persona que la hizo fue don Álvaro Agón. Este reconocimiento que se le hace a don Álvaro Agón no es porque su hijo hoy sea el alcalde de San Gil, no es por eso, es por él, porque don Álvaro se ganó todos los atributos. Fue concejal de San Gil 12 años, fue diputado del departamento y fue representante a la Cámara. Y desde que arrancó como concejal de San Gil, nunca perdió, siempre ganó y llegó a ser representante, y terminado de representante se retiró de la política. Una vez terminó. Cuando terminó el representante de la Cámara, él podía haberse vuelto a reelegir. Y un día que yo le dije, don Álvaro, ¿por qué no se reelige? Me dijo, Jaime, porque sucede que allá es manejando eso con plata y yo no estoy dispuesto a manejar con plata porque no la tengo. Un término que nunca se me borrará de su mente, que él nos lo dijo siempre, era la pulcritud. Y él siempre lo dijo, un hombre íntegro. Y cuando él decía un hombre íntegro, era una persona recta en todos sus aspectos. ¿Se convierte don Álvaro Agón Obregón en un ejemplo a seguir para esta generación? Totalmente. Yo pienso que yo le transmito a mis compañeros, a todos aquellos compañeros jóvenes que están hoy en la administración municipal, todos los días les digo, lo más importante de esta vida no es el dinero, lo más importante de esta vida no es el poder, lo más importante de esta vida es el servicio. Como nos lo enseñó don Álvaro Agón Obregón, así debemos de seguirlo haciendo, el servicio. Miremos un ejemplo, el doctor Oscar Martínez murió en las mismas condiciones que murió don Álvaro Agón, y don Juan Alonso Obra Bardila murió en las mismas o en menos condiciones que murió don Álvaro Agón. Fueron 3 políticos pobres que le sirvieron muchísimo a San Gil y al departamento de Santander, y que hoy, que estamos despidiendo al tercero, porque primero despedimos en el año 1981 en noviembre al doctor Oscar Martínez Salazar, hace 2 años, en el 2012, despedimos el 9 de marzo del 2012, despedimos a don Juan Alonso Obra Bardila, y hoy estamos despidiendo a don Álvaro Agón. Son 3 hombres que nos deben dejar el recuerdo a nosotros,
para que lo aprendamos y se lo multipliquemos a las juventudes, a las personas que nos siguen, que les multipliquemos que lo más importante es la honorabilidad. Un hombre íntegro es lo más importante. Homenaje a don Álvaro Agón Obregón en Personajes y Protagonistas de PSI Noticias. Con la cámara de John Carreño y Oquida Carlo, Jairo Eliezer Moreno Jaramillo.